Muy buenas noches, hermanos. Ya habiendo orado, el pastor Reinaldo oró por la exposición que haremos del material que hemos estado tratando en estas últimas semanas, que hemos titulado Viviendo en un mundo de impureza sexual. Y la sesión anterior de la semana pasada la denominamos el llamado divino a la pureza sexual. La primera sesión fue la impureza del entorno, donde vimos el ambiente en el que nos desenvolvemos, un ambiente impuro, un ambiente que nos seduce en muchas ocasiones a la impureza, y cómo entonces la semana pasada vimos que en medio de ese entorno seductor e impuro, Dios nos llamaba a una vida de pureza y de intimidad con Él. Pues en la semana de hoy, antes de eso esta fue una frase con la que terminamos, una cita con la que terminamos la semana pasada, y quería usarla como introducción en la noche de hoy, la cual decía: el sexo es como un fuego contenido en la chimenea, mantiene a todos calientes, pero si lo liberas, toda la casa arderá. No quieres que el fuego en tu casa sea libre, lo quieres contenido para que genere calor y no destrucción. Y eso resume lo que vimos la semana pasada. Las restricciones, entre comillas, de Dios en la intimidad tienen que ver precisamente con que Dios quiere que la intimidad, la sexualidad, produzca los efectos esperados, efectos de unión para la pareja que lo experimenta en el contexto de un matrimonio, de estabilidad para la sociedad, pero la libertad que mucha gente quiere en la sexualidad sencillamente es, y no creo que nadie se oponga a eso después de haber visto las estadísticas que hemos visto, esa libertad es destructiva. Y precisamente la sexualidad, como decía esta cita, es como un fuego que contenido tiene buenos efectos, pero libre podría destruir toda la casa. Habiendo visto eso, entonces, en la semana de hoy queremos concluir este estudio, digamos, con una sesión que hemos titulado El camino a la pureza sexual. Con un entorno impuro, con un llamado a la pureza, ¿cuál es el camino en términos prácticos? Con algunas cosas concretas de qué podemos hacer nosotros, qué nos toca, qué nos corresponde a nosotros hacer para perseguir, digamos, esa vida de pureza y de intimidad bíblica que Dios espera de nosotros. Yo quería empezar con este pasaje simplemente para explicar cómo opera el pecado en nosotros, en nuestros corazones, y este es el relato del primer pecado, de la caída en pecado de la primera pareja. Y yo quiero sacar de aquí algunas lecciones que nos van a servir a nosotros para cómo abordar precisamente el tema de hoy, de cómo podemos conducirnos hacia la pureza. Y nos dice el pasaje de Génesis 3 lo siguiente. Dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en el medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió.
¿Cómo opera el pecado? ¿Cómo es que el pecado nos lleva a hacer lo que Él quiere? Y yo no voy a pasarme la noche en eso, pero esto es vital para nosotros entender precisamente nuestra lucha por la pureza sexual, cómo opera eso también. En primer lugar, el pecado comienza con un diálogo con nosotros. Fíjense que la serpiente comenzó un diálogo, comenzó a conversar con la mujer. Y el pecado comienza por ahí. Nosotros comenzamos a entretener ideas, a considerar opciones, cosas que podemos hacer, deseos que hay en nosotros. Comenzamos a escuchar al tentador o la tentación y no la desechamos muchas veces de manera inmediata. La mujer no puso freno al diálogo con el tentador. Tampoco lo hizo el esposo, que dice el versículo 6 que estaba con ella. El diálogo comenzó, una consideración con estas cosas que sabemos que no están bien. Número 2, la mujer anota, y de hecho Satanás es muy astuto de señalarle a la mujer como que le faltaba algo. Él lo hace de una manera incorrecta, porque él comienza con una pregunta donde él intercambia con la mujer, le dice, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de los árboles del huerto. Sí, Dios le había dado todo el huerto, había una restricción, y muchas veces el pecado se aprovecha de nosotros en ese sentido, nos hace sentir que nos falta algo. Hay algo que nosotros queremos, a pesar de que muchas veces tenemos muchas opciones a nuestra disposición, pero hay algo que nos falta. Hay una cosita que quiero disfrutar, que quiero tener, que deseo. Esa percepción de que falta algo crea una insatisfacción que comienza a generar un deseo. En tercer lugar, fíjense también que el tentador le dice textualmente a la mujer, les dice que si ellos comen del árbol del huerto, la mujer le había dicho que morirían, que Dios había dicho que morirían, o sea, el comer de ese árbol tiene consecuencias significativas. Ella lo afirma y él le afirma lo contrario. Él le dice, no morirán, no va a pasar lo que Dios dijo que iba a pasar. No va a ser tan grave como Dios dijo que sería. Y en nuestra consideración con el pecado, muchas veces lo que pasa precisamente es que nosotros no consideramos las graves consecuencias que el pecado tiene, la minimizamos, la ignoramos, no la vemos e incurrimos. Si tuviésemos de plano, en principio, las consecuencias que el pecado tiene sobre nosotros, seríamos más sobrios al momento de considerar la tentación. Pero no solamente que no veo las consecuencias o las minimizo, sino que también al mismo tiempo el tentador exageró los beneficios. Dios sabe que cuando coman del árbol, sus ojos serán abiertos y serán como Dios. El pecado promete mucho. Es un político populista. Promete mucho más allá de lo que realmente entrega. Pero que esa combinación de pocas consecuencias y altos beneficios es casi una oferta que no se puede rechazar. Así el pecado nos seduce. En el momento de la tentación, en el momento del deseo, hay algo que nubla las consecuencias y que abre los ojos a los beneficios. Lo malo tiene ese encanto, lo pecaminoso tiene ese encanto en el corazón caído. No veo lo que voy a pagar, pero sí veo lo que voy a recibir. Aunque sea corto, aunque sea breve, para mí serán como Dios. Y luego entonces, claramente el texto nos dice que la mujer quedó convencida y pecó. Y comió y le dio a su esposo que estaba con ella. El incurrir en pecado es un convencimiento, es una compra de una oferta que se me ha hecho. Yo he creído en ese producto.
Yo he creído en esa oferta. Me lo vendieron. Y yo adquirí esa oferta pensando que era cierta. Es cierto que me va a dar un gran beneficio. Es cierto que sus costos son pocos. Y la compro. A mí me llama mucho la atención cuando el pasaje nos dice la mujer quedó convencida. Porque de eso se trata el pecado. Cada vez que yo peco, yo he creído algo. He creído una mentira que el pecado me ha presentado y he puesto en duda la palabra de Dios donde ha dicho Dios, esto te va a costar caro, esto no tiene el brillo que tú crees que tienes. Pero cuando yo compro el pecado, cuando yo adquiero el pecado, es precisamente eso, hay un convencimiento de una verdad que me ha sido vendida. Así es que opera el pecado y lo vemos en el relato de Génesis 3. Tim Challies en su libro Limpia tu mente decía lo siguiente: cuando te entregas al pecado sexual, revelas lo que realmente crees sobre la sexualidad. Crees que el placer del pecado es mejor que el placer de obedecer a Dios, disfrutando de la intimidad de la manera en que Dios la creó para disfrutarla. Crees que el placer que obtienes de tu pecado es mayor que las consecuencias que tu pecado tendrá sobre ti y los que te rodean. Crees que tu placer momentáneo es mayor que las recompensas que el Señor tiene para ti, tanto en esta vida como en la venidera. O sea, claro, el pecado es eso, es no creer a lo que Dios ha dicho y creer lo que el pecado me está diciendo. Yo compro una oferta y me convenzo. Y eso entonces nos da una idea a nosotros cómo es que se configura la impureza sexual en nosotros. Son mentiras que creemos, cosas de las cuales estamos convencidos y nos convencemos y incurrimos en una vida de impureza sexual pensando que los costos no son tanto, que los beneficios son muchos y yo continúo en esa trayectoria. Veamos un ejemplo increíble de alguien que resistió la tentación sexual y se mantuvo puro sexualmente a pesar de que estuvo tentado de una manera muy intensa. Y se trata de José en Génesis 39. De aquí vamos a sacar la mayor parte de nuestras enseñanzas el día de hoy. Es un texto un poquito largo, pero es importante. Génesis 39 del 2 al 6. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y él lo hizo mayordomo sobre toda su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo: miren, Potifar nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Bueno, es una historia que muchos conocen, la mayoría yo diría que conocen, sobre todo el tránsito de José cuando fue vendido por sus hermanos a Egipto y luego eventualmente José fue puesto en una gran posición. Esto ocurre antes de que José
llegara a esa gran posición. Esto ocurre antes de que José estuviese en la cárcel. Esta fue la razón por la que a José lo apresaron por haberse propasado con la mujer de Potifar, que era un oficial de Faraón. Se propasó con ella, lo metieron preso y duró varios años preso, producto de una acusación falsa de algo que él no hizo. José era el mayordomo, no era un sirviente. José era el gerente general de todos los negocios de este individuo Potifar. Ese era el mayordomo. Puso todo lo que poseía en las manos. Era un hombre, un potentado, era un hombre rico. Tenía fincas, tenía ganado, tenía casa, tenía sirvientes. José era el gerente general de todo. Parece que tenía grandes destrezas gerenciales y eso lo vemos no solamente ahí, sino que cuando llegó a la cárcel, la gente lo detectó y también lo puso en grandes responsabilidades. El punto es que José no era solamente un hombre inteligente y capaz, era un hombre buen mozo, un hombre que llamaba la atención, un joven hombre, gallarda figura, hermoso parecer, se nos describe. En este momento él tiene 27, 29 años aproximadamente, era un hombre en la flor de su juventud. Un hombre que se manejaba bien, imagínense. En esas condiciones entonces es que entramos en escena y lo leímos. Yo quisiera ver 3 puntos en este relato. Primero, entender la tentación. Segundo, resistir la tentación. Y tercero, huir de la tentación. Entendiendo, resistiendo y huyendo es el camino a la pureza. Yo tengo que entender cómo es que la tentación sexual se produce para poderla resistir y eventualmente huir de ella. ¿Qué pasó? Comencemos con entender la tentación. Fíjense algunos elementos del relato que nos ayudan a entenderla. Dice que sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo, y ella insistía. Luego un poco más abajo en el versículo 11 dice, está subrayado, y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. ¿Qué elementos vemos ahí de la tentación y de la impureza sexual para nosotros aprender? Primero, la tentación es fuerte. Es fuerte. La tentación a la inmoralidad es una de las tentaciones más fuertes que el ser humano tiene que enfrentar. Esto no es para muchachos. Nosotros tenemos que entender que cuando nos enfrentamos a la tentación de la inmoralidad sexual, estamos luchando con un enemigo fuerte, dentro de nosotros y fuera de nosotros. Usa muchos elementos para seducirnos, pero es fuerte. En el caso de José, fue muy fuerte. Esta era una mujer posiblemente muy hermosa, esposa de uno de los funcionarios más altos del faraón. Ustedes saben, ¿verdad?, que mujeres con ese tipo de relaciones son mujeres que se cuidan mucho, y más en la época de Egipto. Y ella no fue indirecta, no fue sutil, ella fue muy directa en su propuesta. Y de la misma manera yo creo que hoy en día nosotros enfrentamos tentaciones muy directas por medio de los medios digitales, televisión, computadora, celulares, redes sociales. Es lo mismo todo, pero está todo vinculado, ¿no? Y a veces incluso de manera personal y presencial con la forma en que las mujeres y los hombres se relacionan. Hay hombres seductores, hay mujeres seductoras. Cuando vamos a los gimnasios, es una lucha. El que va a un gimnasio a la hora pico es una lucha. Porque la forma como la gente viste es intencionalmente seductora. Son fuertes las ocasiones, o más bien son fuertes las tentaciones y muchas las ocasiones en las que esto se presenta. Primero, es fuerte. Segundo, es insistente. Ella insistía a José día tras día. Yo creo que no podemos ignorar que nosotros tenemos un ejército rodeándonos, un ejército enemigo rodeándonos en cuanto a la impureza y la inmoralidad sexual. Hay insistencia por todos los medios. Hay veces que uno se frustra y uno dice, bueno, pero yo no voy a poder ver nada, uno no va a poder salir, no se va a poder ir a la playa. A veces uno hace una actividad, incluso entre personas conocidas, y uno dice, bueno, quizás es mejor no bañarnos en la piscina porque uno no sabe qué traje de baño va a traer la gente. Hasta eso uno piensa. Vivimos en una cultura
muy inmoral en términos sexuales, con poco pudor, que ha perdido la sensibilidad. Entonces, la tentación es fuerte, pero es insistente. La tenemos todos los días frente a nosotros. Nuestros hijos la tienen todos los días en diferentes escenarios. Y no solamente eso, sino que la tentación se aprovecha del secreto. Nos dice el pasaje, y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Una de las... el caldo de cultivo perfecto para la tentación es el anonimato. Para la tentación sexual es el anonimato. El hombre o la mujer de cualquier edad que vive escondiendo sus códigos, sus claves, sus lugares, los sitios donde va, la gente con la que comparte, tiende precisamente a caer con facilidad en la tentación sexual. La falta de transparencia es un abono para la tentación sexual y para la caída en inmoralidad. Esos son los 3 elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta en cuanto a la tentación, a la inmoralidad sexual. Es fuerte, es insistente, se aprovecha del secreto. Esos elementos van a ser un poquito más adelante lo que van a justificar que nuestras medidas tienen que ser ridículamente estrictas. Es por esta realidad. Por lo fuerte que es, por lo insistente que es, porque muchas veces se aprovecha del secreto. Es por eso que tenemos que ser ridículamente, como decía, radicales en cuanto a la resistencia de la tentación. Veamos entonces la resistencia. Ya vimos el entender la tentación sexual y a la impureza. Veamos la resistencia. Nos dice el pasaje que José era de gallarda figura y de hermoso parecer, pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. ¿Cuáles son los componentes de la resistencia que vemos aquí en el caso de José? Bueno, en primer lugar, vemos, y yo voy a abundar un poquito más en eso, una decisión de antemano. Número 2, vemos también un profundo amor de José por otros y por Dios. Por lo menos hacia su amo tenía una profunda lealtad, pero es una forma de amar, es una característica del amor. Y tercero, José opta por ser muy radical en su prevención, Hablemos de cada uno de estos elementos. Hay un momento en la vida de Job, ahí está el pasaje, hablando de esta decisión de antemano, donde se nos dice que Job se dijo a sí mismo: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. O sea, en algún momento de su vida, Job, que es considerado al principio del libro de Job un hombre justo, Dios lo llama un hombre justo. Escúchenme ustedes, Dios llama a Job un hombre recto, un hombre justo. En el capítulo 31 se nos dice que Job en algún momento de su vida había tomado una decisión: mira, yo no voy a mirar a ninguna mujer con deseo, a ninguna mujer joven, a ninguna mujer que no sea mi esposa, con deseo. Esto es una decisión de antemano que Job tomó. Y en el momento que vemos en el relato de José, que lo vemos a él también rehusar a la mujer, es probable, altamente probable, que en el proceso de tentación José dijera: no, yo no me voy a acostar con esta mujer. Y lo decidió de antemano. Nosotros también podríamos tomar decisiones, votos internos, como muchos le llaman, una decisión de antemano de que no, yo no voy a... Claro que obviamente somos humanos y somos caídos y falibles y muchas veces nos quiebra la tentación, pero mi decisión de antemano es que yo no voy a coquetear, yo no voy a mirar, yo no voy a establecer ninguna relación que me pueda conducir eventualmente a una impureza. Yo no voy a buscar ninguna
página, yo no voy a consultar ningún medio, yo no voy a consumir ningún material que produzca en mí un deseo impuro. Eso es una decisión que tenemos que tomar. Tenemos que decidirlo de antemano. Hombres, mujeres, jóvenes, hombres casados o mujeres casadas, yo no voy a hablar ningún aspecto personal, emocional de mi vida personal y de mi vida matrimonial con otra mujer, con otro hombre que no sea mi pareja. No lo voy a hacer. O sea, no voy a esperar que se me presente la oportunidad, que me hablen de manera seductora, que me traten de conquistar o de coquetar para que yo diga, ay, bueno, ¿qué hago? Ay, Dios, yo estoy confundido. No, si tú no tomas esa decisión previa, en el momento que venga la tentación, si Satanás es perversamente sabio. O sea, si podemos decirlo así. Quizás sagaz es una mejor palabra. Pero es sabio para lo perverso y Él sabe cuáles son nuestras debilidades y Él sabe cuáles son los momentos vulnerables. Entonces tenemos que tomar una decisión de antemano si es que nosotros vamos a permanecer firmes en la lucha por nuestra pureza. Entonces hay toda una serie de decisiones que tendremos que tomar. En el caso de Job, que no había televisión ni redes sociales ni nada de eso, la decisión es, bueno, yo no voy a mirar a nadie. ¿Verdad? Nosotros tenemos entonces que hacer una lista, pero es la misma decisión. La relación con el sexo opuesto también tiene que tener ciertas normas de protección para el otro y para mí. Pero veamos el segundo aspecto también. En el caso de José, vemos a José expresar un amor por otros y por Dios que sorprende. José dice, ¿cómo le voy yo a hacer esto a mi amo? O sea, mi impureza, mi caída, ¿a quién afecta? ¿A quién le duele? ¿A quién le duele? Además de lo que produce en mí, que lo vamos a ver ahora, pero sí, la impureza sexual mía le duele a otras personas. Quizás alguien puede decir, bueno, yo soy soltero, yo no estoy casado, yo no tengo hijos, yo vivo independiente. Bueno, tú tienes un pastor, le va a doler a tu pastor. Le va a doler a tu futura pareja cuando tú tengas quizás que confesarle que tú has tenido una lucha con tu impureza sexual. A alguien le va a doler porque, hermanos, no le creamos al tentador que dijo, no morirás, no hay consecuencias, no te preocupes, eso no lo va a saber nadie, no hay nada que lamentar. Sí, hay consecuencias que vienen inevitablemente con una vida de impureza sexual, sea yo soltero o casado, sea yo joven o viejo, la impureza sexual trae consecuencias y a alguien le va a doler. Y quizás en un momento dado yo me siento débil, pensar en aquellos que le va a doler lo que yo estoy haciendo me hace frenar. Los que estamos casados, tenemos esposa, hijos, que de ellos saber que nosotros hemos caído, incurrido en el pecado sexual, pues ¿cuántas lágrimas le produciríamos? Número 2, la ofensa a Dios. José habla, ¿cómo yo puedo hacerlo esto a mi amo que ha entregado todo en mi mano? ¿Cómo yo puedo hacerle esto a Dios? A Dios. Sin duda alguna, y lo vemos no solamente por esto, sino que toda la vida de José tenía una relación íntima con Dios. José tenía una relación cercana con Dios. Porque en Génesis 50, versículo 20, como José fue vendido por sus hermanos a Egipto y pasó casi 20 años perdido en Egipto, claro que llegó a ser primer ministro, pero pasó las 1001 para llegar ahí, él sufrió mucho y él se pudo resentir con sus hermanos, pero él no lo hizo. Y en Génesis 50, 20, él le dice a sus hermanos, después que los encuentra y ellos los encuentran a él, no se carguen, que lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo pensó para bien y para el rescate de muchos. Ese es un corazón rendido a Dios. Ese es un corazón que muestra, indica una relación tan cercana con Dios que José pudo ver su sufrimiento y su aflicción a la luz de la eternidad. Y eso no puede ser otra cosa que relación cercana con Dios. Por eso a José le duele hacer esto. José no tiene familia.
está viviendo en una cultura donde esto es prácticamente normal, corrupta, perversa, inmoral. Nadie lo va a saber. Esa señora se lo va a decir a su esposo, se lo va a decir a los otros, si eso era lo que ella quería. José tenía todas las razones, humanamente hablando, para salirse con la suya, caer en la inmoralidad. Y él dice, no, mi amo, mi Dios, ¿cómo yo voy a hacer esto? Y claro que nosotros somos presas fáciles de la inmoralidad y de la impureza, porque nosotros no cultivamos muchas veces una relación con Dios cercana, que nos prevenga. A nosotros hay dos cosas que básicamente nos mueven, el miedo y el amor. Cuando tememos algo no lo hacemos. Cuando amamos a alguien no hacemos las cosas por no agredir a esa persona. Y el amor por Dios es la mejor de las motivaciones. Entonces, el efecto en los demás, o sea, ¿a quién va esto a afectar? ¿A quién, además de eso, la ofensa a Dios, mi relación con Dios? Y vuelvo y digo, si mi relación con Dios no es cercana, no es vibrante, es superficial, es religiosa, es externa, va a ser muy difícil en un ambiente como el que ya nosotros vimos hace 2 semanas, en un ambiente impuro como el que nosotros vivimos, donde es insistente la tentación y la perversión, que nosotros nos mantengamos puros. Va a ser muy difícil. Nosotros vamos a claudicar, porque estamos saliendo a la guerra sin armadura, sin armamento, sin fuerza, en ayuna a pelear. Díganme ustedes. Pero por último, las consecuencias sobre mí. Eso no está en el relato de José, pero sin duda alguna que esto también es un efecto que yo tengo que considerar. En el libro de Proverbios, y este pasaje lo leo relativamente rápido, se nos cuenta lo siguiente, se nos dice lo siguiente. Salomón, escribiéndole a su hijo, le dice: pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más suave que el aceite, pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen derecho a la tumba. Lo que Salomón está diciendo aquí es: la inmoralidad te va a costar muy caro. Muy caro. Sabemos que Salomón no obedeció su propio consejo, no lo hizo, lamentablemente. Acumuló muchísimas mujeres, tenía relación superficial con muchísimas mujeres, y literalmente la palabra nos dice que en la vida de Salomón, al final, sus mujeres desviaron su corazón en pos de otros dioses. Y Salomón pasó un momento, un tiempo, no sabemos si al final de su vida hubo una reconciliación con el Señor, pero sí pasó un momento de bancarrota espiritual, por así decirlo, de sequedad, de aridez. El hombre más sabio dio vergüenza. Y se nos dice que uno de los factores fundamentales en esa caída fue la inmoralidad sexual. El vincularse con tantas mujeres que tenían otros dioses, pues los desviaron. Entonces, en este proceso de camino hacia la pureza, claro que tengo que tener una resistencia. Tengo que entender la tentación, como ya vimos. Tengo que resistir la tentación. Y vimos que esa resistencia entonces tiene esos 3 componentes. Tengo que pensar, en el efecto en los demás, en la ofensa a Dios, en lo que implica y las consecuencias sobre mí. Y número 3, para yo resistir, yo tengo que ser radical. Yo tengo que ser radical. Esta es una foto real. Ese individuo está en la orilla de un pozo, sin ningún tipo de protección, tomándose un selfie. Cuando uno lo ve, ¿cuál es el adjetivo que te viene a tu mente? Más rápido. Qué loco, ¿verdad? Qué estúpido. O sea, ponerte así por un selfie, ¿en serio? Así nos paramos nosotros ante la tentación, ante el pozo de la inmoralidad sexual en ocasiones, y somos arriesgados en la manera como lidiamos con la impureza sexual en nuestra vida.
Y Dios Dios no es como nosotros. Quizás Él no tiene los mismos adjetivos que nosotros ahora mismo, pero sí nos dice necio. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Tú crees que te vas a salir con la tuya? ¿Tú crees que eso te va a dar un gozo duradero? ¿A quién le estás creyendo? ¿Quién es que te está convenciendo de ese camino? Tú le estás haciendo caso a tus deseos, no son confiables. Te van a conducir a la tumba, como decía Proverbios. Yo obviamente si hablara con ese individuo le diría, pero ven acá, ¿realmente el placer del selfie es tan grande como para tú arriesgar tu vida? Y si viene una avispa en ese momento y tú queriendo quitarte la avispa, ¡ay! Señores, no sería el primero ni el último que se va a caer tomándose selfies arriesgados. Jesús manda a ser radical con aquello que nos lleva a pecar. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. El mensaje fundamental es que con el pecado no se juega. No te acerques a él, no lo entretengas en tu mente, no pienses que no va a pasar nada, no pienses que es poco costoso, no creas la mentira del Edén, donde mira, no morirán, al contrario, tú vas a disfrutar lo que tú no te imaginas. No te dejes convencer. No podemos separarnos del pecado como de un amigo, con el propósito de volverlo a ver y de tener la misma familiaridad con él que antes, o posiblemente mayor. Tenemos que sacudirlo de nuestras manos como Pablo sacudió de su mano a la víbora en el fuego. Así se trata el pecado. Así se trata el pecado. Entonces, habiendo visto esto, entendiendo la tentación, es fuerte, es insistente, habiendo visto los componentes de la resistencia, vamos a hablar un poquito de huir de la tentación. Entonces, ¿cómo se huye de la tentación? Bueno, José nos da también el ejemplo de cómo se hace. Pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Bueno, huir para José, pónganse en ese escenario. José se expuso en el mejor de los casos a la vergüenza. En el mejor de los casos a la vergüenza. Qué ridículo. Salió, no sabemos si salió con un paño menor, no sale, pero dice que la ropa se le quedó en la mano a la señora, no sabemos, salió virtualmente desnudo a la calle. Y como les digo, en el mejor de los casos, lo menos que pasó fue vergüenza. Todas las razones estaban ahí para que José fuera ridiculizado, que le hicieran bullying, que es ridículo, que estúpido. Esa mujer se te ofreció y tú saliste corriendo. Óyeme, pero ¿en qué cabeza? De todo tipo de cosas. Pero no solamente eso, sino que él no fue solamente vergüenza y descalificación que sufrió, él sufrió la cárcel. Él sabía que salir en esas condiciones lo iba a meter en un gran problema. Y sí, la lucha contra el pecado en ocasiones va a implicar significativos problemas. Significativos problemas. Pero en este caso, eso era lo que mandaba. Yo quiero pensar, bueno, ¿por qué José salió huyendo? ¿José no tenía la fuerza para dominar a esta mujer? Yo creo que él tenía la fuerza de dominarla. Era un hombre joven, de gallarda figura. ¿Okay? Él pudo dominarla. Él decidió no dominarla. Yo creo que José se sintió tentado. Y él decidió, excúsenme que haga esta referencia, pero hay un merengue que tiene una línea muy sabia. Para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió.
Para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. Quizá algunos músicos pueden ponerle un poquito de ritmo a eso, pero yo creo que José se sintió tentado. Era una mujer atractiva, estaban solos, ella se le ofrece, todo, el plato estaba servido. José dice, si yo me quedo aquí, yo no voy a aguantar esto. ¿Me voy corriendo? Bueno, pero si me voy corriendo, ¿es preso que voy? No, pero yo prefiero eso. Yo prefiero eso a yo caer aquí. Huir es el consejo bíblico. José fue consistente con el consejo bíblico a lo largo de las Escrituras. Primera de Corintios 6:18, Pablo le dice a los corintios, huyan de la fornicación. La palabra ahí es de la inmoralidad. Porneia, de la inmoralidad sexual. Segunda de Timoteo 2:22 le dice a Timoteo, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Está claro, la tentación a la inmoralidad es tan intensa, es tan profunda, que hay momentos donde literalmente nosotros tenemos que salir del ambiente, cortar la relación, abstenernos de eso. No lo voy a ver, no voy a participar, no voy a hablar con esa persona. ¿Cómo se huye? Yo voy a hablar de algunas cosas prácticas. En este pasaje, si se fijan al final, José, en el versículo 10 dice, ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Esa última frase es tremendamente importante, porque la primera parte, no accedió a acostarse con ella, fue su decisión. Y la segunda parte es su prevención. ¿Cómo yo voy a lograr que no me voy a acostar? Yo no voy ni siquiera a estar con ella. O sea, él tomó medidas que previnieron su caída. ¿Está claro? Entonces, les decía que algunas recomendaciones y consejos, que podemos hablar mucho de esto, pero quizás algunas cosas que no puedo dejar de mencionar. Crea un ambiente libre de pornografía. Ambientes libres de pornografía. Podemos hablar de eso. Hay mucho material que habla de eso. Hay libros que hablan de eso. Yo voy a recomendar en un momento un par, pero sí, nosotros tenemos múltiples accesos a la pornografía en los celulares, en las televisiones, en las computadoras. Y tenemos que limitar estas imágenes, estos contenidos, no solamente por nuestros hijos, por nosotros mismos, los adultos. O sea, las restricciones de Hollywood de que después de los 18 te dicen que tú puedes ver pornografía, eso no es así, eso en el mundo cristiano eso no es así. O sea, no hay R18 en el mundo cristiano, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la idea, no, que R18 yo lo puedo ver. No, tú no lo puedes ver si tienes sexualidad, impureza y demás y otros contenidos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser capaces de lograr estos ambientes donde yo sepa que mi hijo está o yo estoy en el celular y yo no estoy expuesto a estos contenidos. Hay herramientas para eso. Tenemos que buscar un poquito, estudiar un poquito, hacernos conocedores un poquito de las herramientas disponibles, pero lograr esa posibilidad. Número 2, pon límites con el sexo opuesto. Yo mencioné esto algo en un mensaje que di hace unas semanas en la iglesia. Mi relación con el sexo opuesto tiene que estar limitada. Hay temas que yo no debería conversar con el sexo opuesto, que no sea mi esposa, obviamente, que no sea mi hermano, mi mamá, una familia cercana. Pero hay temas emocionales, hay temas matrimoniales. Yo no puedo tomar a una mujer que no es mi esposa como mi paño de lágrimas. Es que ella es tan agradable, ella me escucha, ella es buen oído. O viceversa, hombres que son buen oído, que escuchan lo que está pasando en la vida de la mujer. Las comidas, el compartir con personas del sexo opuesto tiene que estar limitado. Yo les mencionaba que nosotros aquí en la iglesia, los pastores, no damos consejería a mujeres solas, no
no compartimos solos con mujeres. Y si en alguna ocasión se da, nuestras oficinas son de vidrio, tienen puertas de vidrio para que se pueda ver lo que está pasando en todo momento. Nos cuidamos y nos cuidamos porque nosotros somos vulnerables, porque el enemigo es perversamente sabio, porque la tentación sexual es fuerte, porque nosotros no queremos ofender a nuestro Dios y afectar la causa de Cristo. Y yo puedo estar bien hoy, pero mañana yo puedo estar débil. Y si yo no tomo medidas de precaución, voy a caer. Yo mencionaba hace unos días a un grupo diferente que el éxito en la prevención de accidentes aéreos ha sido la rigurosidad de las medidas de prevención y los radicales que ellos son en sus revisiones. Cuando un avión va a salir, hay que revisar 200 puntos, por ejemplo. Y aunque ese avión venga de Puerto Rico y pase media hora en el aire y venga aquí, hay que revisar los mismos 200 puntos cuando llegue aquí. Y uno puede decir, cuando uno no sabe de aviación, pero hace media hora que ese avión revisaron 200 puntos, sí, pero hay que revisarlo otra vez. ¿Sabe por qué? Porque es tan alto el costo de un fallo, es tan costoso, es tan lamentable un accidente aéreo, que preferimos pagar el costo del cuidado que luego el costo del accidente. Entonces es tan grave una caída en la inmoralidad en mi vida que es mejor pagar el costo del cuidado que de la caída. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Número 3, rinde cuentas de tu pureza. Puede ser a tu pareja, puede ser a un amigo, puede ser a personas relacionadas, puede ser a un líder espiritual, a un líder de grupo pequeño, a un pastor. Puede ser a alguien que te pueda exhortar, confrontar y servir y ayudarte, si es que esa es tu lucha. Y si lo es en alguna ocasión, pues no le temas a la transparencia en esta área. Y por último, huye de, pero hacia algo mejor. Y estoy casi al final de mi presentación. Eso lo voy a ver en un momentito. Quería, antes de ver ese punto 4, hacer un paréntesis a los padres, que muchos de los que estamos aquí somos padres o seremos padres. Quería mencionarle algunos aspectos. Tus hijos necesitan el Evangelio. La mejor forma de prevenir la caída es que tu hijo nazca de nuevo, es que tu hijo tenga el Evangelio, lo abrace. Obviamente, yo no voy a hablar aquí extensamente de lo que implica presentarle a tu hijo el Evangelio, pero el Evangelio, básicamente, es un mensaje de que nosotros somos pecadores y Cristo vino y se entregó en la cruz y se sacrificó por nosotros para pagar la culpa que nosotros los pecadores teníamos que pagar. Y ahora tenemos acceso a Dios libre porque Cristo pagó el acceso. Y entonces ese evangelio es un contenido, pero yo tengo que con mis hijos en mi casa tener una relación evangélica en mi casa. O sea, yo tengo que ser un buen testigo de ese evangelio. Si yo predico el evangelio de la reconciliación, en el evangelio del amor, y en mi casa mis hijos no se sienten amados, no se sienten apreciados, no se sienten que yo tengo un interés por la reconciliación, lo que siente es un ambiente hostil, crítico, distante, el evangelio que yo quiero predicar no va a caer bien. Al contrario, lo que voy a producir posiblemente es una rebelión contra ese evangelio que yo digo creer. Entonces, mis hijos necesitan el evangelio, eso es lo primero. Segundo, mis hijos necesitan educación sexual bíblica. Se conviertan o no, yo tengo la responsabilidad de educarlos sexualmente porque ellos están recibiendo información de muchas fuentes. ¿Y de dónde van a recibir la información? ¿Qué es? ¿De la iglesia? No, ustedes son los responsables, nosotros le podemos complementar, lo podemos ayudar, pero los responsables somos los padres, ellos tienen que saber de nosotros eso. A veces hay papás que como que posponen esto. Bueno, ¿y cuándo yo voy a hablar con mi hijo? Entonces siempre tenemos la idea de que como él es muy pequeño, le decimos muy poco.
Y esperamos tanto pensando que él es muy pequeño, diciéndole tan poco que después es demasiado tarde. Porque hay papás que dicen, no, que no le puedo decir demasiado. Es mejor pasarse de lo que vamos a decir que quedarnos cortos, porque ellos están recibiendo mucha información. Pero bueno, voy a hablar de eso ahora en un material que le vamos a recomendar. Número 3, ellos necesitan supervisión digital. Tus hijos necesitan supervisión digital. Si le diste un celular a los 12 años, a los 13, a los 14, depende, esa edad a veces a los 9, se le da a los 8. Yo le he visto niños con 8 o 9 años que tienen un celular. Señores, le estamos entregando el mundo en un celular, si es que se lo damos abierto. Hay diferentes mecanismos para yo mantener, por ejemplo, los browsers de internet cerrados, YouTube cerrado. Hay múltiples herramientas para yo mantener eso cerrado, que mi hijo no tenga, que mi hijo tenga comunicación conmigo, pero no acceso al mundo, a la perversión que hay. Pero qué descuido. Niños de 9, 10 años comunicándose por WhatsApp, pero ven acá. Ustedes saben lo que se mandan a veces los niños que ven en sus casas de los papás descuidados, y el niño se manda imágenes y mandan videos de todo tipo. Supervisión digital. Sí, el niño necesita que uno chequee lo que él comparte, chequee lo que él ve, dónde está entrando. Sí. Yo leía esta tarde precisamente que el código del menor en España tiene todo un capítulo del derecho de los hijos a la privacidad y a la información, algo así. Y yo me escandalizaba porque yo decía, o sea, supuestamente un papá no puede revisarle un teléfono a un hijo, por ejemplo, de 13 años, de 14 años. No puede. En fin, necesitan supervisión digital. Y número 4, necesitan supervisión social. ¿Con quién se juntan tus hijos? ¿Con quién están compartiendo? ¿Quiénes son esa gente? ¿A qué casa es que él va? ¿Qué películas que están viendo? ¿Con quién es que está compartiendo? ¿De qué están hablando? Todo eso. Confiando en Dios, pero haciendo nuestro trabajo de velar por la salud espiritual de nuestros hijos. Y sobre todo, como yo decía al principio, conexión contigo. Y sobre todo, conexión contigo. Si tú vas a tener alguna fuerza de persuadir a tu hijo en alguna dirección, tú tienes que estar conectado con tu hijo. Hay que hacer cosas con nuestros hijos, hay que compartir con nuestros hijos. De hecho, en un par de semanas vamos a iniciar todo un curso de crianza, de conexión con nuestros hijos. Pero si tú tienes la mejor información posible que darle a una persona, pero esa persona no le interesa lo que tú tienes que decir, ¿de qué te vale? ¿De qué te sirve? Buena información, pero no hay interés en el receptor. Y eso puede deberse a muchas causas. 2 recursos que quiero mencionar, hay otros, pero estos son 2 recursos que quiero mencionar. Hay un libro que se llama que se titula Habla claro con tus hijos sobre el sexo, muy bueno, de Josh McDowell. Es un autor muy respetado, muy confiable. Yo he revisado ese libro y tiene mucho contenido muy valioso para niños de cualquier edad, familias en cualquier condición. Tiene muchas respuestas a muchas preguntas que uno tiene con relación a esto. Y luego está la página, esto es un sitio de internet que se llama Covenant Eyes. Covenant Eyes es un sitio, pero el sitio tiene herramientas donde yo pago. Es un software que yo lo puedo instalar en mi celular, en mi computadora y demás, en los diferentes dispositivos de mi casa, para yo supervisar todo el tráfico. Incluso me dice cuando un hijo mío o yo le dice a mi esposa si yo estoy consultando páginas de contenido inmoral, impuro. O sea, hay una supervisión colegiada en todos los dispositivos del hogar. Se paga un costo, hay algunas herramientas gratuitas, pero este es el mejor que yo conozco. Fíjense que ahí dice Internet Accountability and Filtering. Es una manera de supervisar lo que estamos viendo, Covenant Eyes. Habiendo hecho ese paréntesis entonces, yo decía que necesitamos huir de la tentación, sí, pero ¿huir para dónde? Bueno, huir hacia algo mejor. Miren cómo Pablo le dice a Timoteo, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. O sea que
el que huye de un mundo de inmoralidad no se queda en un vacío espiritual no, él está huyendo en un camino de crecimiento espiritual y no está solo. Fíjense lo que dice al final, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Él está interesado en su crecimiento, él está buscando la justicia. Esta palabra es la rectitud en su vida, no es justicia de la que un juez emite justicia, un juzgado, no, es rectitud en la vida. Vivir bien de una manera que complazca a Dios. Entonces yo huyo de las pasiones y me lleno. Entonces, ¿cómo yo me lleno de eso? ¿Cómo yo persigo estas cosas? Bueno, conociendo a Dios, escudriñando su palabra, haciendo esfuerzo intencional de compartir estas verdades, meditando, etcétera, etcétera. Y lo hago, como decía, de manera acompañada. Estas cosas son lo que van a garantizar, como yo les decía, si yo no tengo una relación con Dios cercana, íntima, la fuerza que yo pueda tener contra la tentación sexual es muy limitada. Es eso lo que me da el combustible para resistir. Dios tiene algo mejor. Lo único que cura el anhelo por Egipto es el anhelo por la tierra prometida. Necesito comenzar a creer que lo que Dios me ofrece, incluso en lo impredecible de seguirlo, es mucho mejor que las falsas promesas de la inmoralidad sexual. ¿Se acuerdan de Génesis 3? La mujer quedó convencida. Yo tengo que convencerme de lo contrario. Sí, si voy por ese camino, sí hay muerte, sí hay consecuencias y no hay los beneficios prometidos. No hay el gozo, no hay la satisfacción, ni siquiera el placer que se promete. Señores, la inmoralidad sexual es puro mercadeo, pero mercadeo infernal. Es puro mercadeo. Pero lo que Dios me ofrece es mucho, mucho mejor. Dicho eso, queríamos terminar, y le he pedido al pastor Miguel que después de leer este pasaje pueda subir y tener un momentito de oración, ministración por nosotros, porque aquí habemos muchos que quizás, sí, esto es así, qué pena, qué lamentable, yo me encuentro en una situación donde no sé ni siquiera por dónde empezar, tengo un pasado de impureza, tengo un pasado de inmoralidad, ¿qué hago con mi esposa? ¿Qué hago con mis hijos? Bueno, independientemente de cuál sea mi realidad, hay que empezar por el arrepentimiento. Ese es el punto donde se empieza, y justamente el Salmo 51 fue el salmo que David redactó. Uno de los dos salmos se supone que él redactó cuando pecó con Betsabé, cometió el adulterio y otros pecados también. Él escribe el Salmo 51 y otro salmo también, creo que el 32, si me recuerdo, sí. Pero leamos este y yo le voy a dejar al pastor Miguel que venga en unos minutos, entonces, y termine con nosotros. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación
la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.